Bueno, en primer lugar, darle las gracias por acudir a esta presentación, que, como ya han dicho por aquí, se ha hecho de rogar bastante. Dar también las gracias a los gestores de esta sociedad por permitirnos presentar este libro. Yo aquí estoy como representante de la editorial, como uno de los dos socios que gestionamos esto. Y bueno, hablar de lo difícil que se nos ha hecho este año, todo esto, yo creo que ya hemos escuchado expresiones, quejas, alegrías, y repetirlo yo creo que no alivia lo que hemos pasado, ¿no? Ya para el mundo de la cultura es complicado salir adelante en todas sus expresiones. El mundo de la editorial, que es un mundo más complicado que otro, porque son inversiones, la profesión de editor, como repito tantas veces, y les hablo de alguien que ha tenido empresas de todo tipo y todas me han funcionado bien, hasta la editorial, pero sí digo que la profesión de más alto riesgo en la que me he metido es la del mundo editorial, y llevo en esto desde el año 76, ¿no? Pero bueno, como dicen que el que la sigue la consigue, creo que después de tropecientas veces lo hemos conseguido, Cecilia, y la verdad que mejor que tú no se lo merece nadie, porque a fin de cuentas editar, pues bueno, él lleva su complicación, pero la difícil labor de escribir es bastante complicada y meritoria. Estamos acostumbrados a gente que se labra el mito antes que la obra. Yo me he encontrado, me han hablado de autores, y cuando voy a buscar su obra veo que apenas existe, digo, y esto es tan importante. Pero en el caso de Cecilia se conjugan dos cuestiones muy importantes. Tiene obra en diferentes variantes, poesía, relatos, novelas, y además es de esas especies especiales que domina bien los géneros, que su obra es buena. Esa es la realidad. Para mí es un placer de editarle, no es la primera vez que lo hago y espero que no sea la última, pero al margen de lo que editamos nosotros, yo creo que tengo una virtud también que se está terminando, que es la de leer. Y edite con quien edite, yo los libros de Cecilia los he devorado todos, no sé si me queda alguno, pero creo que los he devorado todos porque disfruto con la lectura de Cecilia. Uno de los grandes males que tenemos en las nuevas generaciones de escritores de esta tierra es que leen poco, y eso desde luego se nota en su obra. No es el caso de Cecilia, que me consta también que, como yo, devora libros, reseña libros y da opiniones, y yo creo que se le ocurra, ¿no? Yo creo que es una mujer, la literatura en su máxima expresión, en grado puro. Yo, vamos, ya digo, el libro, el contenido es bonito, la portada que se eligió, que la eligió Cecilia, es preciosa, yo creo que nadie me lo puede negar. También me siento orgulloso de que tengo un equipo y hablo en femenino en esta ocasión porque casi todo el equipo son mujeres, diseñadoras, maquetistas y tal, que han hecho una buena labor, que han hecho un buen trabajo, y yo creo que el producto se lo merece, como no podía ser menos, porque ante una buena novela hay que aportarle todos los ingredientes para que llegue. Bueno, la novela empieza a caminar. Hoy le damos, me niego a decirlo, acompañamiento de tambores, decirme yo, como lo del bautismo no va mucho conmigo, yo no me niego a esto, pero sí que inauguramos el caminar de esta novela, que sé que va a tener un largo recorrido, porque los temas que toca son, y esto ya lo dejo a cargo de otras personas que van a intervenir, yo creo que es un tema sumamente interesante, muy interesante. Yo también quiero decir que, aparte, con Cecilia casi en un 90% me une la afinidad ideológica, por lo cual compartimos un montón de cosas, por lo tanto, ya digo, es un placer editarle, un placer leerle, y desde luego un placer compartir aquí con todos los amigos de la mesa, que bueno,
Creo que mi primer libro de Manolo Hernández se lo publiqué yo, Los conventos de la Orotava. A Sinesio también le he publicado algunos y al compañero de allá creo que no. Perdón. Pero bueno, aquí estaremos. Espero que resistir y que aguantemos. Pues Cecilia, ¿qué les digo? Compren la novela, porque ya no como editor, que dirán, coño, este tío por lo que quiere, ya que edita, eso que también, pero sí digo que los libros, primero eso, hay que comprarlos y hay que leerlos, porque es la única forma de disfrutar de ellos, de disfrutar de su contenido, es fijar dentro de sus páginas y de verdad, con la forma que domina el lenguaje Cecilia, yo creo que se divertirán. Y a ti, Cecilia, solo te diré que en esta aventura, como en tantas otras que hemos compartido, tu suerte será mi suerte. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Antes que nada, agradecer al Liceo Taoro la oportunidad que da a la cultura por prestar este espacio tan hermoso para reunirnos y presentar la novela La Zorriba de Cecilia Domínguez Ruiz. Es la segunda vez que tengo la suerte de presentar una novela de Cecilia en este escenario, en este edificio, en este espacio. La primera fue con ocasión de la novela El sepulcro vacío. Luego tengo que agradecer a la autora de la novela cuya presentación nos convoca por pensar en mí para hablar de su trabajo narrativo. Y en tercer lugar, agradecer la asistencia de ustedes, que son quienes propician este acto con su compañía. Es una satisfacción enorme volver a abrir una ventana a la cultura, en particular a nuestra literatura, después de este sufrimiento tan largo, soportando esta pandemia que ha entorpecido y cercenado tantas iniciativas culturales y no culturales, y también satisfacción por lo que parece, ojalá, una victoria sobre ella. Prometo ser comedido con el tiempo, porque lo importante es lo que nos cuente luego Cecilia. Cada vez que leo La Zorriba, y la he leído 2 veces, y he repasado algunos fragmentos, sobre todo para esta presentación, me viene a la memoria mi tía Lala, una mujer sin suerte. Espero me permitan compartir ese recuerdo con ustedes, recuerdo que sirve de introducción, porque gira sobre el mismo tema, de la novela de Cecilia. Mi tía Lala, hermana de mi madre, había nacido al principio de la dictadura de Primo de Rivera. Lo de Lala no le venía de Candelaria, sino de Eulalia, y por el 46, muy jovencita, se había casado con Pedro González, de Quío, que apenas sabía escribir su nombre y contaba con los dedos. Al año y medio de casada tuvo un problema serio de salud y le intervinieron en Las Palmas, no sé por qué allí, para extirparle un pulmón. Siempre tuvo mala suerte. Pedro González no pudo resistir el ver la enorme cicatriz en la espalda de su esposa. Era un costurón que iba desde el omóplato hasta debajo del pecho. Y además, la parte derecha del cuerpo le quedó más pequeña, más encogida y notoriamente más baja que la izquierda, con lo que los trajes tenían una caída rara y los cintos le quedaban inclinados. Pedro no pudo resistirlo. No pudo y la aborreció. En el 49 Pedro se marchó para Venezuela. Fue de la noche a la mañana. Buscó 1000 excusas, que si Venezuela era un paraíso, que estaría 3 o 4 años nada más y luego volvería, que no podía seguir aquí trabajando como un perro para no ganar ni un duro. No valieron las palabras ni los consejos de los familiares, ni la mirada incomprensible y triste de tía Lala, que vino a vivir a la casa de mis padres y fue para nosotros como una segunda madre. Con la edad que tengo, cada vez que la recuerdo se me saltan las lágrimas. De Pedro González se supo algo los primeros meses, que enviaba café y una revista que se llamaba La Chacra. Al par de años era un ser lejano y olvidado que no volvió a dar señales de vida. Jamás
envió un bolívar, ni uno. Solo tía Lala lo mantuvo en su recuerdo, y cuando el terremoto de Caracas en 1967, ella pidió a mi padre que preguntara por él en el consulado. Cuando le dijeron que seguía vivo, salió de sus labios un suspiro. Tendría yo 12 o 13 años cuando se recibió una carta de Pedro González, escrito por alguien que se notaba docto en exhortos, en la que solicitaba el divorcio. Mi padre respondió lo que tía Lala le dijo, y al cabo de 3 o 4 meses, Pedro y tía Lala se encontraron en el saloncito de casa con la compañía de mi padre. El resto de la familia había salido, casualmente, a dar un paseo. No puedo imaginar a Pedro por más que lo he intentado, pero sí imagino a tía Lala, vestida de negro, con el pelo algo canoso ya por las desgracias, recogido en un moño un poco más arriba de la nuca, con su pañuelo blanco, impoluto siempre, encerrado en su mano derecha, donde brillaba todavía su anillo de casada. Allí imagino que sentados una frente al otro, el notario amigo por medio y mi padre al lado opuesto, los dos firmarían que su matrimonio, estéril e inútil, se deshacía. Tía Lala se enjugaría una lágrima y sin dirigir una palabra ni la mirada a nadie, saldría del saloncito. Cecilia Domínguez, profunda conocedora de similares situaciones migratorias que nos han tocado vivir a todos, a muchos de nosotros y de nosotras, defensora siempre de la mujer, recrea admirablemente en su novela La Zorriba la historia de 6 mujeres que, como tantas, pasan por los trances de una emigración, casi siempre de los hombres, que parecen que, más que buscar un futuro mejor, huyen sin luchar de lo que no quieren o no pueden afrontar. No es la primera vez que Cecilia narra una historia donde la emigración es el motor de la trama. En su novela La muchacha del ajenjo, escribe sobre una familia que deja su hogar en busca de una vida mejor. La diferencia de esta novela, La muchacha del ajenjo, con La Zorriba, que hoy nos convoca, es que la emigración va en dirección europea, a París, que la familia marcha unida a ese destino y que, a pesar de las contrariedades, se respira en sus páginas un cierto optimismo. La Zorriba, en cambio, presenta la crudeza del desamparo familiar y económico, del abuso caciquil, de la falsa solidaridad vecinal y de la ignorancia e indefensión de entonces. En el pueblo de Los Eriales, pobre, porque está enclavado en el lado equivocado de la ladera del barranco, con escasos recursos, viven Roque y Mercedes con sus 2 hijos pequeños, Luis y Juan. Martín, hermano de Roque, y Carmen con su hijo Martinito. Lourdes y Amaro, recién casados. Mirtea y Eusebio, que tienen a Francisco, que es el monaguillo de don Eulogio, el cura del pueblo, joven y retrógrado. Miguel y Gloria, Amalia y Lorenzo, padres de Marta y Tomás, que recibe el nombre de su padrino, el alabardero, y Celia, soltera, que es la novia de Damián. A Los Eriales llega Martina, una maestra represaliada por pertenecer a la institución libre de enseñanza, la misma a la que pertenecía Fernando Fernán Gómez en la película La lengua de las mariposas, un sistema educativo que propició la Segunda República y que fue mal visto por los vencedores de la contienda civil que tanto daño nos hizo. Contra viento y marea de las fuerzas vivas del pueblo, de don Abundio, el alcalde, del cura, de don Felipe, el cacique, y de don Alonso, otro mandamás, Martina tratará de ayudar a estas mujeres que paulatinamente se van quedando sin la compañía de sus maridos o de su novio, porque, valiéndose de 1000 razonamientos y excusas, ellos emigran a Venezuela. La Zorriba es una novela plural, o si se quiere coral, que relata los apuros económicos, las presiones machistas, los abusos de los poderosos
y de los que no lo son, los duros trabajos que tienen que ejercer estas mujeres casi analfabetas con la ausencia de sus maridos, la obediencia a ellos y la fuerza destructora de una sección femenina que no supo encauzar a la mujer, sino convertirla en un ser pesimista, huidizo y mojigato, que del solo hecho de pintarse los labios, o de anunciar el cuello de un vestido, o de llevar manga corta, sacaban pecados aborrecibles que las conducirían sin remedio a las llamas del infierno. Relata el miedo al futuro incierto, el sacar a los hijos adelante, deseando que crezcan, aunque no tengan ni para zapatos, y haya que hacerle un agujero en las punteras a los zapatos actuales para que los dedos se liberen y sigan sirviéndoles. ¿Qué tiempos aquellos? Es una novela plural porque habla de la emigración, de la búsqueda del paraíso, de cerrar los ojos y escapar de una vida de miseria, de las bodas por poder, muchas veces del olvido, y otras tantas de soportar o quizá ignorar la creación de una segunda familia en la lejanía. Y es plural porque aparte de los personajes citados están don Cosme, que es el médico, don Hilario, el tabernero, que sirve a los hombres los vasitos de vino que le harán olvidar las penas, Andrés, el camionero de reparto, que en ocasiones lleva a los emigrantes a la costa a la espera de los barcos que los lleve lejos, y de Juan, el cabrero loco. Los Eriales, el pueblo pobre de la Sorriba, tiene al otro lado del barranco, donde los alisios propician la lluvia, hay que ver lo que va de una ladera a otra, a Teigar, el pueblo próspero al que todos quieren acceder algún día. La Sorriba tiene la particularidad, además, del lenguaje de sus personajes. La maestra, el alcalde, don Cosme, el cura, hablan correctamente, mientras que el campesinado, los vecinos en general, los que emigran y sus mujeres y sus hijos, hablan con el modismo de la gente del campo canario. A este propósito, al final de la novela, hay un extenso e interesante corpus de canarismo, tanto de palabras como de expresiones y de vulgarismo. La Sorriba es una novela que se lee muy bien, en la que nos identificamos con los personajes, porque cualquier canario tiene un familiar, un amigo, un conocido que emigró en tiempos pretéritos a Venezuela. Se lee muy bien, pero con dolor, con rabia, una rabia que va creciendo con las injusticias y las inmerecidas penurias. La novela ha sido editada cuidadosamente por Ediciones Idea y tiene una bellísima imagen de cubierta debido a Vicky Penfold. Felicito a Cecilia porque ha sabido mantener ese difícil equilibrio entre las historias de los personajes, la realidad de las situaciones y los tiempos narrativos. Eso Cecilia lo hace magníficamente. Y espero que la novela les guste y que la disfruten. Muchas gracias. Hablar del papel de la mujer en la migración, que es lo que me ha llamado para hablar, ¿no? La historia de Canarias es una historia de un pueblo migrante, prácticamente de la conquista y sobre todo desde 1670 emigraron muchos hombres y muchas mujeres a América, porque la migración canaria tiene varios rasgos característicos. Uno es que hay épocas donde emigran familias enteras. A finales del siglo XVII fueron muchos a Cuba, a Venezuela, también por la corona potenciado para ir a poblar territorios vacíos como la República Dominicana o como Puerto Rico. Y la emigración fue una parte fundamental de la historia de las islas hasta prácticamente los años 80, donde se acaban las últimas la última etapa de la migración venezolana. Pero también es la historia del retorno y también la historia de los hombres y las mujeres que emigraron. Unos que emigraron en familias, otras mujeres que fueron a buscar a sus maridos, porque yo encontraba testamentos en el siglo XVIII de mujeres que dicen, no, estuve con mi marido unos meses, nunca supe más nada y ya testaba, o sea, va a morir sin haber sabido dónde estaban. Pero hubo mujeres, yo me encontré testamentos de mujeres en Caracas, dice, fue a buscar a mi marido, pero después me enteré que estaba en La Habana, pero hice mi vida aquí.
es la historia de muchísimas mujeres que se fueron al Nuevo Mundo a buscar esos anhelos de esos abandonos, porque también lo de los casamientos por poderes era absolutamente generalizado. De hecho, el obispo de Tavira trató de prohibirlo porque se prestaban evidentemente al fraude de no cumplirse. De hecho, teóricamente, los hombres tenían que regresar y tenían que pedir permiso para emigrar, pero eso se vulneraba sistemáticamente y además, como no había recursos, yo tengo algunos documentos que hombres que fueron obligados a regresar a Canarias, pero otros muchos se metían al interior de Venezuela, al interior de Cuba y nunca jamás los encontraban. Hubo un obispo, el obispo Mariano Martí, que recorrió casi toda lo que hoy es Venezuela, en lo que era la diócesis de Caracas, y él decía que cada vez que encontraban un pueblo a un canario que estaba casado era un bígamo, o sea que se casaba 2 veces. ¿Por qué? Porque cuando te metías en el medio rural y tú prosperabas económicamente, te olvidabas de tu mujer y te casabas de nuevo, porque casarse era un estatus social. Te casabas con la hija de una de las familias más significativas del lugar, y constantemente él se encontró, cuando recorría todos los campos de Venezuela, huyendo los bígamos. De hecho, hubo un delito de la Inquisición que se llama el delito de bigamia, porque la Inquisición lo juzgaba porque el bígamo atentaba contra un sacramento, que es el sacramento del matrimonio, al casarse 2 veces. Y hay muchísimas denuncias y cartas, etcétera, pero era muy difícil de controlar, porque la Inquisición solo estaba en Cartagena de Indias y ocupaba todo lo que era el ámbito de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, República Dominicana, y prácticamente no se controlaba. Esa es la historia, también es una de las historias de la migración, y la bigamia ha seguido hasta nuestros días, porque en la migración a Cuba de principios del siglo XX, en la migración a Venezuela, hay muchísimos casos, evidentemente, de hombres que dejaron abandonadas a sus mujeres y que trataron de tener unas relaciones extramatrimoniales o matrimoniales en el nuevo mundo. Por tanto, esas mujeres que se quedaban aquí sufrían graves consecuencias, y una de las consecuencias que sufrían, sobre todo además las mujeres solteras que se quedaban embarazadas, era el repudio público, y algunas de ellas se tuvieron obligadas a dedicarse a la prostitución. Una de las historias más lamentables y tristes de la prostitución de las mujeres canarias fueron que tuvieron que ir a Cuba, muchas de ellas, y en el siglo XIX muchos de los prostíbulos de La Habana estaban llenos de mujeres. Yo me acuerdo leer una carta de un comerciante orotavense, Domingo Perdomo, que vivía en Santa Cruz, que le registraba a otro de sus amigos diciendo: y se acaban de irse 28 mujeres prostitutas de Santa Cruz para La Habana, pero nuevas mujeres del interior, abandonadas y embarazadas, pues terminaban en la prostitución. Hubo un cura, Mariano Toledo, un cura de Santa Cruz, que decía que muchísimas mujeres casadas con sus maridos en América pues se veían obligadas a la prostitución. Este es otro también de los capítulos más tristes. Hay que tener en cuenta además que a lo largo del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio crece permanentemente. Llegan a haber hasta un 40% de hijos ilegítimos. Y piensen ustedes que en la sociedad, hasta casi nuestros días, la ilegitimidad es socialmente, evidentemente, primero ni siquiera tenía derecho a herencia. Si era reconocido, que muchas veces no lo era. Y si eras reconocido te daban una octava parte, en el caso de que eras reconocido por tu padre. Por tanto, la migración fue una historia de vida de tantas mujeres, las que migraban y se buscaban la vida allá en todas las condiciones, las que sufrían el abandono de sus maridos aquí, y eso ha sido una historia constante a lo largo del tiempo. Yo recuerdo el caso de una mujer, una realejera, que se fue con sus 4 hijas después de viuda a buscarse la vida a finales del siglo XVIII a Caracas. Casualmente, una de esas hijas con la que fue la abuela materna del precursor de la independencia de América, de Francisco de Miranda.
Por tanto, y con eso no quiero, evidentemente, ya después, si hay un debate, pues lo que sí quisiera saber es que lo que quisiera señalar es que, como en una película que yo colaboré a algo que se llamó Viudas Blancas, sobre las mujeres de La Palma que sufrían el abandono, la historia de la viudedad es también una historia increíble. Un historiador, Francisco Fajardo, publicó un libro muy interesante sobre las viudas, porque muchas mujeres aquí tenían que demostrar que sus maridos habían muerto en América, maridos que ni sabían dónde estaban, y tenían que buscar algún testimonio de algún pariente, etcétera, y por eso se encontraban muchísimas cartas allí para casarse, porque casarse era en la sociedad hasta casi nuestros días era una posibilidad de futuro para esas mujeres que no sabían nada de sus maridos, que sus maridos las habían olvidado, y tenían que hacer ante la iglesia demostrar, porque claro, hasta que se desarrolló el divorcio, y ustedes saben que eso es prácticamente en la Segunda República y después los últimos años, después de la democracia, pues prácticamente no había posibilidad de volver a casarse, salvo que evidentemente, como hemos dicho, el delito de la bigamia. Por eso es la historia de muchísimas mujeres de que encima de olvidadas y marginadas por sus maridos, tenían que demostrar, para buscar otra nueva vida matrimonial, tenían que demostrar que sus maridos habían muerto y no sabían si estaban vivos. Con eso, pues, y con eso quería concluir. La historia de la migración es la historia de las dichas y las desdichas de hombres y mujeres, y sin duda alguna la peor parte de todas esas dichas y de esas desdichas la tuvieron sin duda alguna las mujeres a lo largo del tiempo y hasta prácticamente nuestros días. Y nada más, muchas gracias. Buenas tardes. Yo estoy aquí como invitado por Cecilia, a la que felicito públicamente por este libro, porque soy hijo de una señora que pudo haber sido perfectamente protagonista de la novela de Cecilia. Es verdad que mi padre rectificó con el tiempo, cambió de actitud, y nosotros pudimos acceder a un tipo de vida mejor que el que se preveía en los primeros años de su migración a Venezuela, ¿no? Por eso me he leído el libro con mucha fruición. Me ha parecido una novela extraordinaria y con un trabajo detrás que no es solamente el de escribirla y el de plantear la trama con el argumento y el desenlace, sino sobre todo es un libro en el que ha tenido que documentarse, y luego es una novela en la que ha tenido que utilizar mucho los diccionarios para recuperar vulgarismos, barbarismos y arcaísmos con los que se maneja en la novela, que es una absoluta delicia y que yo les recomiendo a todos ustedes, ¿no? Bueno, empezando por el título. El título es un título Zorriba, es un título muy sugerente y también muy duro. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es la zorriba, ¿no? Nos remite al trabajo duro, un trabajo que estaba reservado para los menos privilegiados, digamos. Aquí, cuando no valías para nada, te mandaban a la zorriba. Entonces, se suponía que era un trabajo que era simplemente despejar un terreno para luego ser cultivado, o como mucho para construir en él alguna edificación. Y bueno, yo recuerdo una profesora, tristemente, a mí, cuando tenía 10 u 11 años, que suspendí 2 asignaturas en bachillerato, le recomendó a mi madre que me mandara a trabajar a la zorriba, porque le dijo que no valía para estudiar y tal. Pero bueno, eso me sirvió a mí de acicate para demostrarle también a esa profesora que estaba equivocada, ¿no? Bueno, la zorriba tiene eso, tiene también, como he dicho, un uso despectivo, porque ya lo he explicado, ¿no? La gente que no valía para nada se le mandaba directamente a la zorriba. Pero yo creo que en la novela el título tiene una acepción
mucho más positiva, y la Sorriba es el que trabaja para superarse, pues el que hace un esfuerzo continuo y que, bueno, pues al final en la novela, yo no voy a desvelar el final, no sé si tendrá premio o no lo tendrá. Digo que creo que en este caso significa lo segundo, ¿no? Tiene un aspecto positivo. Creo que el trabajo, ¿no? El trabajo de estas mujeres anónimas parten de un territorio, por decirlo de alguna manera, de un territorio hostil, pedregoso, que es en el que se encuentran justo cuando sus maridos se marchan, y ellas tienen que afrontar absolutamente todo lo que conlleva el educar a los hijos, sacarlos adelante y además buscar un trabajo, porque la mayoría hay algunas que tuvieron apoyo familiar, pero otras se vieron en la más absoluta soledad, y tuvieron que ser ellas mismas las que tiraran de la familia para poder darles una vida digna a sus hijos, ¿no? En este sentido, creo que todas las protagonistas de la novela de Cecilia son heroínas que llevan con muchísima dignidad su papel de mujeres casadas pero sin marido, con lo que eso significaba, según les ha relatado Manuel ahora mismo en su disertación, ¿no? Había un control social que devenía fundamentalmente de la familia del marido, que no podía permitir que la mujer de su hijo pues tuviera una conducta que desagradara o que no fuera pertinente, ¿no? Esa era una segunda vía que se palpaba de manera significativa, ¿no? Y todo eso lo soportaban con una entereza digna de admiración, ¿no? Y además, también lo ha dicho Sinesio, ¿se llama? ¿Sí? Vivieron, saben, la posguerra, los años 60, la opresión de un régimen dictatorial que controlaba no solamente los movimientos de todos los sujetos que se supusiera que eran enemigos del régimen, sino también a estas mujeres con especial atención, ¿no? Bueno, desde el punto de vista literario, yo he hecho algunos apuntes. Es una novela muy compleja, es una novela en la que hay mucha verdad, prácticamente todo lo que se narra, compleja de redactar, sobre todo por lo que he dicho antes, de los vulgarismos, los arcaísmos y todo una serie de términos que están ligados al habla canaria, y que seguramente pues algún lector peninsular tendrá problemas para entender muchas de las expresiones, pero Cecilia las ha recogido admirablemente al final de su libro para que no haya problemas, incluso en nosotros, para consultarlas cuando tenemos alguna duda, ¿no? Digamos que estas mujeres o sea que este vocabulario, Cecilia hubo de buscar la ubicación correcta de cada uno de los términos, y también hay que decir que esta forma de hablar se acabó hace relativamente poco tiempo. Fue una manera, se transmitió desde el punto de vista intergeneracional y fue acabándose con el acceso de todos nosotros a la educación, y sobre todo a partir de los años 80 es cuando ya es más notable, cuando se llega a la escolarización total, ¿no? A partir de los años 80 ya todo el mundo tiene acceso a la educación y empieza a notarse en la familia ya la desaparición de ciertas formas de expresión que eran comunes y que ahora dan paso a otras adquiridas en la enseñanza reglada, y también pues a través de los medios de comunicación, ¿no? Para mí hay dos cosas importantes en esta novela, y ya se lo decía antes a Cecilia. Creo que es una novela de vida, pero de vida con B, una novela que se debía haber hecho hace bastante tiempo, y creo que en ese territorio hemos fallado un poco los historiadores, que podíamos haber hecho alguna cosa, algún trabajo concreto para poner en valor
todo ese esfuerzo que hicieron estas mujeres, no solamente aquí en el norte de Tenerife, sino que es un fenómeno muy común en las islas, pero también ocurrió en otros espacios geográficos españoles, ¿no? Es una novela que viene a llenar un vacío y a darle valor a personas que tuvieron muchísimo mérito, ¿no? Que sacaron a su familia adelante con mucho esfuerzo, con dedicación, con amor y sin apenas ayudas de nadie, y además, como he dicho antes, sospechosas en su conducta en cuanto se salían un poco de lo que era ese control familiar. Y también, para terminar, es un libro de vida, esta vez de la vida, en el sentido de las graves dificultades que enfrentaron prácticamente todas las protagonistas, que tuvieron una existencia penosa, más bien, que tenían que trabajar para alimentarnos y además darnos ejemplos y darnos valores, y ocurría que muchas veces pues algunas no compartían los valores del sistema político imperante en ese momento, y bueno, pues yo concretamente nunca me apunté a la OGE, nunca me dijeron que no me apuntara. Era el único sitio divertido que había en la juventud, porque ahí se podía practicar judo, se podía practicar ping-pong, se podían hacer un montón de cosas. Pero yo no sé por qué, por el lado de mi abuelo, que mi abuelo fue, y por eso tuvieron que emigrar todos sus hijos, fue el jefe de policía en la época de la Segunda República. Entonces se vieron obligados a emigrar, ¿no? Y un poco, pues, las ideas políticas que tenían se quedaron ahí, pero no se sacaban a la luz, ¿no? Y yo de alguna manera entendía que no podía militar en esa asociación porque algo había que hacía que mi familia no hablara nunca de la OGE, ni que me apuntara a la OGE, ni todas esas historias que ofertaba el sistema franquista para que la gente se olvidara que estaba en un sistema político opresivo. Solo me queda en darle las gracias a Cecilia por esta novela y esperar que ustedes la lean y comprueben que buena parte de las cosas que hemos dicho aquí son ciertas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Realmente la novela surge, ya que nombró Sinesio, la muchacha del ajenjo, surge porque yo fui a un grupo de lectores, creo que hasta aquí hay una persona que estaba en ese grupo, en el que empezaron a hablar de la inmigración y alguien apuntó la idea de que, bueno, que no se había hablado nada de las mujeres que se quedaban aquí cuando la gente se iba para Venezuela y tal. Y a mí eso, digo, pues es verdad. Y entonces se me ocurrió, digo, pues debe ser, digo, es un tema que debería tocarse, ¿no? Y entonces fue cuando, desde ese momento ya empezó mi labor de investigación. Por eso quiero agradecer a muchas de las personas que están ausentes o presentes, o da igual, que han contribuido con sus testimonios a que esta novela también fuera todavía más real, ¿no? Porque está basada en testimonios reales. Era curioso porque muchas personas me llevaban a otras, ¿no? Decía, yo te conozco a fulanita que es del Hierro, que es de La Palma, que es de La Gomera. Y entonces un poco así lo que hice fue intentar que no hubieran historias de una persona concreta, ¿no? Sino lo que hice fue mezclar un poco las historias para que nadie pudiera identificar a nadie, sino son historias en general, ¿no? Fue un trabajo ya no solamente de investigación a través de entrevistas, sino también de vocabulario, claro. Como dice ya no se habla así, pero es que en los años 50 también se hablaba distinto, o sea, no hablábamos igual, o sea, la gente de campo no hablaba igual en los años 70 que en los años 50. Entonces, claro, eso también me supuso una labor de campo para ver todo esto, ¿no? Y entonces, claro, después yo realmente muchas de las palabras las conocía, incluso muchas las uso todavía, ¿no? Porque yo uso mucho tolete, machango y esas cosas así, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta de que, claro, si esto no lo cogía en manos de alguien que no fuera canario o que fuera a lo mejor muy jovencito para hacerlo, pues no sabría montones de las expresiones, y se me ocurrió hacer un glosario, no solo de las palabras, sino también de algunas expresiones. Porque había alguna expresión que nadie la había oído, yo solamente la oí a una partera cuando nació mi hermano.
Cuando nació mi hermano, la partera le dijo, Isa, por fin ya domingo se come la cresta del gallo. Yo es la primera vez que lo oí. Y como me la recordaba, la puse, ¿no?, en uno de los partos que aparecen ahí, ¿no? Nada, yo solamente eso, quería agradecer a todo el mundo y a toda la gente que ha venido a escuchar esto y a escuchar mis palabras, y creo que, bueno, no sé si estará mejor o peor, pero sí creo que es una primera novela que trata ese tema, porque se ha tratado mucho de la migración de la gente que se va, pero no de la gente que se queda, ¿no? Y yo creo que también la novela quería ser un homenaje a todas estas mujeres que lucharon y mira que lo tuvieron difíciles. Hay bastante crítica también en la novela, porque hay una crítica a la sociedad de aquella época, una sociedad caciquil, donde los curas se aprovechaban de la situación, los caciques también se aprovechaban de la situación. Es muy dura en algunos pasajes. Yo lo que no quise en la novela es caer en lo morboso, ni caer hombre, hay escenas duras, eso sí, pero no quise regodearme en ellas, ¿no? Y de todas maneras, en esas escenas duras siempre la mujer sale triunfante a pesar de eso, ¿no? Y bueno, yo espero que les guste, y me gustaría que organizar algún debate. Aquí hay mucha gente que puede hablar, y si tienen alguna pregunta que hacer, pues es el momento. Agradecerles a todos y cuando quieran.